no trajera acá. ¿Qué hora?
Eh, Podólogo Marco Antonio, ¿se me escucha? Bien, correcto, escucho. Vamos a dar inicio entonces. Gracias. Queridos participantes, muy buenas noches. Quien les habla es Miriam Villanueva, soy la asesora académica del Centro Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida al curso gratuito de Flexología Holística, Podal, Palmar y Facial. Esta noche nos acompaña el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz. Estimados participantes, para una buena ponencia se les recomienda por favor mantener el micrófono apagado al igual que el video. Aquellos participantes que pudieran tener las dudas seguramente lo realizarán al finalizar la ponencia o cuando nuestro podólogo lo solicite. Aquellos participantes que todavía desean inscribirse en este curso lo podrán hacer a través de mi número de WhatsApp, que lo estaré dejando en el chat de este Zoom y en el chat del Facebook. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase al podólogo. Adelante, podólogo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches a todos los presentes. Gracias por estar aquí. Saludos desde México. Vamos a hablar un poco de la reflexología. Vamos a hablar de la reflexología, ya que esta es una técnica terapéutica completa. Cuando hablamos de la reflexología, estamos hablando de una metodología terapéutica de gran ayuda. Dista mucho de ser sencillamente alguna cuestión filosófica tal, o vamos a decir, un triste esfuerzo de realizar algún beneficio corporal. Digo esto porque hay quienes dicen que cada ciencia tiene su pseudociencia. Y entonces se pone como ejemplo la medicina tradicional, dice, tiene su pseudociencia y habla de algunas pseudociencias, en las cuales incluyen, imagínense, hasta la acupuntura china y la medicina tradicional. Entonces, creo que estaríamos siendo un poco talibanes al decir que la acupuntura china y la medicina tradicional son pseudociencias, porque no podemos afirmar algo categóricamente hasta que no tengamos la evidencia. Esa es la realidad. Vamos a decir, todos los cuervos son negros.
Y parece ser que la experiencia nos dice, en efecto, todos los cuervos son negros. ¿Y qué va a pasar el día en que encontremos un cuervo blanco? Entonces la declaración de todos los cuervos son negros ya no va a tener sentido porque ahora ya encontramos un cuervo blanco. Entonces decir que la acupuntura, la reflexología, la homeopatía son pseudociencias en contra de la medicina como tal, bueno, esa sería una exageración apresurada, porque hay que recordar que la ciencia como tal es rigurosa y el rigor no admite supuestos. En el supuesto, sin duda, que alguien no puede afirmar categóricamente que un unicornio de colores vive en el espacio, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir, es que no, la evidencia nos dice a que un unicornio no puede vivir en el espacio como tal. Un unicornio de colores, ok, pero es el quehacer de la ciencia, entonces poner y manifestar el hecho y de comprobar que en efecto existe. Entonces, no es que tenga que probar que no exista, no, sino más bien que tenga que existir. Y ese es algo con lo cual nosotros tenemos que entender. Entonces, cuando hablamos de la reflexología, pues ahí tenemos un método terapéutico. Basta con que veamos la reflexología, pues no es otra cosa que el estímulo de puntos que se encuentran en la superficie corporal. El estímulo de puntos, cuando se estimulan en la superficie corporal a través del método natural de la propiocepción, la estereotipia, de la sensibilidad, vamos a decir, el sistema nervioso recoge los datos vía eferente, los lleva a corteza cerebral y luego se regresan vía eferente al órgano y entonces hay una manifestación. Esto es lo que se conoce como un arco reflejo, ¿verdad? En este sentido, la reflexología es el método terapéutico que va a consistir o que consiste en estímulos de puntos representados sobre la superficie corporal, las cuales se conocen como somatotopias. Entonces, la ciencia ha demostrado la existencia de las somatotopias. Si ustedes analizan por ahí en búsquedas, metaanálisis de bibliografía, se van a dar cuenta que hay una amplia referencia de la acupuntura china y sus beneficios en efectos claros y medibles, vamos a decir. Estudio prospectivo, observacional, cuasi experimental, modelo humano en enfermos con déficit venoso a través del estímulo de puntos reflexológicos, en los cuales se ha visto que en efecto hay un beneficio medible, tanto desde el punto de vista psicológico, real, organizativo, biológico. Se modifican las presiones, por ejemplo, la presión arterial sistólica, ¿sí? Y la diastólica pueden ser modificadas, las sensaciones, los dolores, todo esto es modificado. Entonces, en efecto, hay un claro beneficio. Así es que podemos decir que sí hay bases científicas para determinar que la reflexología funciona. Ahora, hay manifestaciones de la reflexología en el rostro, en el cuero cabelludo, en el pie, en la mano. Entonces vamos a hablar un poco acerca de terapia de la reflexología. Los efectos de la reflexología aparecidos en la literatura alternativa parecen ser positivos, sugiriendo efectividad en número variado de situaciones. Entonces, hoy día, cuando nosotros analizamos el compendio farmacológico, nos damos cuenta que hay bastantes fármacos
los cuales están ahí en el Vademecum médico y que se prescriben para diversas enfermedades, y cuando vamos y analizamos ahí la farmacodinamia y la farmacocinética, dice, no queda clara la farmacodinamia de este medicamento. Y si no queda clara, entonces, ¿por qué están dando ese medicamento? Si no está clara la farmacodinamia. Forma parte del compendio. Los médicos lo administran. Hay un efecto terapéutico importante y real. Y entonces el mero hecho de no comprender claramente las situaciones de cómo es que la reflexología funciona no es suficiente para eliminarla, porque de esta manera tendríamos que eliminar bastantes medicamentos dentro del Vademecum donde ni siquiera se conoce su verdadero mecanismo de acción. Entonces, los estudios han mostrado claramente que este es el caso. Hay que tener en cuenta que el trato favorable recibido de las publicaciones de las terapias complementarias domésticas hacia aquellos estudios que revelan resultados positivos. Pero vamos, no es una confabulación, ¿verdad? Decir que es una conspiración. Todas las publicaciones de medicina alternativa favorecen. No, hay múltiples estudios. Aquí tenemos un cuadro comparativo en la acción de la reflexología, por ejemplo, sobre el dolor premenstrual, y ahí nos hablan del estudio donde queda claro que se ha mejorado significativamente el dolor premenstrual en grupos de pacientes. Casos del asma bronquial, por ejemplo, dice el experimental mantenía la medicación en el estímulo, los cuales dice al final, no se detecta un efecto significativo de la mejora debido al seguimiento, pero fíjense, es honesto. El estudio dice, no vimos un cambio significativo, pero en cuanto a los demás, sí, se dice, es posible. En el síndrome del dolor premenstrual, en el dolor de cabeza, dolor de baja intensidad, etcétera, queda claro que hay efectos muy medibles. Entonces, el valor está allí. ¿Hacen falta más estudios? En efecto, pero no podemos descartarlos. En un estudio importante en el que se comparó el efecto del paracetamol versus un placebo, una pastilla de azúcar, para el dolor de cabeza, imagínense en ese estudio para medir el poder del paracetamol en el dolor de cabeza y un placebo, se concluyó que eran 50%. El placebo mejoraba tanto el dolor de cabeza como el paracetamol. Entonces, alguien puede decir, bueno, pues es un efecto placebo y en efecto, pues hay que eliminarlo. Bueno, entonces también hay que eliminar el paracetamol, ¿verdad? Entonces, pues no. En la reflexología ciertamente estamos hablando de lo mismo. La reflexología es el tratamiento de las zonas reflejas. Esta tiene su origen en el descubrimiento de la medicina alopática, en la cual se observó que existían estímulos por segmentos y estos tenían una acción importante en los segmentos mismos a través de medir los efectos sobre la piel. Entonces, vamos, no fueron chamanes ni brujos los que dieron inicio a la reflexología, ¿verdad? Aprovecha los conocimientos sobre conexiones nerviosas entre segmentos internos de los órganos, músculos y la piel, e influir en un nivel reflejo. Entonces, hoy día, antes tal vez no se comprendía la situación del arco reflejo, de la función del sistema nervioso central, de la corteza cerebral y de la relación que tenía con los órganos, los estímulos, pero hoy día se consideran ampliamente reales. ¿Por qué en el pie, si vamos a hablar de la reflexología podal? Bueno, existen distintos campos de zonas reflejas, pero hemos elegido el pie por el tamaño, por la situación, por la cuestión cultural, donde es mucho más sencillo establecer la teoría de la reflexología. Entonces se basa en zonas microreflejas, las cuales guardan un sentido, ¿verdad? Vamos a decir un mapa. También podemos utilizar la palabra somatotopia para referirnos a esos puntos reflexológicos
que a medio de interruptores existen en el cuerpo. Todas estas somatotopias han sido plenamente identificadas a través de estudios observacionales cuasi experimentales en Corea, Japón y Rusia a través de resonancia magnética y otros. Y sin duda que estos puntos de somatotopia y terminales prominentes se encuentran tanto en el pie, la cavidad nasal, los oídos, el pabellón auricular, las manos, el rostro, el cuero cabelludo, etcétera. Son microproyecciones del todo. Entonces hay que entender lo siguiente. La somatotopia no es una representación caótica, no. Se van a determinar por microsistemas bien definidos. Y esos microsistemas se van a reflejar tanto en el rostro como en la mano. ¿Cómo interpreta el sistema nervioso la sensibilidad, la esterocepción y otros? Como vemos representado aquí. Esta figura estrambótica es un homúnculo de Penfield, en el cual Penfield dijo hay que entender la capacidad sensorial y de la reacción visceral y corporal y del sistema nervioso de ciertos puntos corporales, y si tuviéramos que establecer esa influencia a través de una imagen, aquí está. Entonces vean la gran capacidad refleja que tienen, por ejemplo, las manos, los labios, la cavidad nasal, etcétera, y eso entonces queda bien sobreentendido. La reflexología entonces va a cimentar su origen en cuestiones milenarias, China. La influencia a nivel de reflejo de las áreas corporales quedó bien establecida por la medicina tradicional china. Pero entonces, ¿por qué de repente, cuando hablamos de la medicina tradicional china, parece que hay cierta reticencia al determinar que esta tiene algún valor? Bueno, en primer lugar, porque es oriental. En segundo lugar, porque hay algunos que la han estudiado y nos dicen, hay muy poca bibliografía, no hay evidencia nueva. Apenas en el siglo pasado se entendió, entonces parece ser que es una invención. No. Lo que sucedió es que todas las dinastías chinas que existieron durante miles de años eran muy celosas. Entonces, cuando ellos tenían un conocimiento excelso de las situaciones, cuando llegaba el otro emperador, la otra dinastía, estos conocimientos los dejaban ocultos, escondidos. Y un ejemplo claro lo tenemos cuando hacia el siglo XIX que llegó y embajadores ingleses para el último emperador chino, vamos a decirlo de alguna manera, le enseñaron un reloj Fabergé y quedó fascinado. ¿Y cómo es posible que haya quedado fascinado cuando 1500 años antes tenían relojes astrales que predecían la posición de las estrellas y mucho más sofisticados? Bueno, fue por eso. Un informe sobre el escultor florentino Benvenuto Cellini indica que trató estado de dolor agudo mediante las presiones de sus dedos sobre los pies. Entonces imagínate este escultor con gran cantidad de trabajadores y aprendices, y estos tenían dolores en el cuerpo, en las manos, dolor de cuello, de la cabeza. Entonces el Benvenuto les daba terapia de reflexología, ¿verdad? Y ahí sí quedó claro. La reflexología podal con base científica se gestó hasta el siglo XIX, 1841, F.I.H. Huneke. Los hermanos Huneke, Ferdinand y Walter. Tal vez escucharon hablar de estos dos hermanos. Estos dos cimentaron la teoría actual de la terapia neural. Y hoy día nadie puede descartar la terapia neural porque hay muchísima bibliografía y evidencia de lo que hace la terapia neural con infiltraciones de prilocaína, entre otras cuestiones. Son anestésicos diluidos en 1/6 y en puntos somatotópicos, los cuales tienen efectos reales conocidos como efecto de segundos. Consiste en la infiltración de dicha sustancia a través de focos de interferencia como cicatrices, lesiones y fracturas. Y hay evidencia de que la terapia neural hoy día tiene valor y van a encontrar múltiples escuelas alrededor del mundo que siguen enseñando la terapia neural de los hermanos Huneke.
En Egipto encontramos en Saqqara, ¿verdad? Referencias en donde tenemos la declaración en un papiro y en un registro en una pared donde dice: no me hagas sufrir. Quien te masajea contesta: agradecerás mis acciones, ¿verdad? Entonces, allí y en la India, por ejemplo, ya hay mapas de referencia. Ya existían mapas de referencia donde nos demostraban que existía una conexión real de los puntos de somatotopia con el cuerpo, los órganos. Iwan P. Pavlov, junto con Alexei Sparensky, explica los reflejos y demostró que el sistema nervioso tiene un desarrollo de enfermedades en gran destacado significado. ¿eh? Hay que recordar los experimentos de ellos donde se demostró, Pavlov, por ejemplo, que hay una acción directa en estímulo de puntos y relacionados con enfermedades. En 1913, el doctor William Fitzgerald observó que mediante presiones en diferentes zonas del cuerpo podía realizar operaciones de nariz y garganta. Hoy día ya hay, por ejemplo, algunos compendios. Su servidor hace más de 15 años, hace 20 años tomé un diplomado donde hacíamos anestesia con puntos de acupuntura y generadores eléctricos. Entonces, pues se puede desarrollar anestesia a través de puntos reflexológicos, sí. Junto con algunos generadores eléctricos, sí llegamos a hacerlo. Y hoy día basta con que ustedes busquen que hay alternativas anestésicas tan solo mediante el estímulo de puntos de esta naturaleza. Entonces, es real. Hay amplias referencias somatotópicas en el cuerpo, las cuales han sido dividido en zonas transversales y longitudinales, como si se tratara del globo terráqueo. ¿eh? Entonces, para entender que todos los puntos somatotópicos pueden estar en el cuerpo, entonces entendemos que se reflejan en las extremidades, así como vemos aquí en el cuerpo, así vemos en el pie. Entonces, el retículo transversal junto con el longitudinal puede trasladarse a puntos del pie, tal y como lo harías en un GPS, ¿verdad? Así exactamente igual. El punto elevado del pie, el que representa la cabeza, así es. El punto bajo representa la pelvis, de la misma forma. A todo este compendio de encontrar los puntos somatotópicos se les llama teorías de microsistemas. Hay diferentes teorías de microsistemas, hay algunas más coherentes que otras, pero se va a ver, vamos, en la idea de encontrar las líneas transversales y cómo éstas se vinculan con los órganos internos, ¿verdad? La línea transversal del pie corresponde a la línea transversal de la articulación de los hombros. La transversal del pie más abajo, que corresponde a la línea del arco bronquial, vamos a decir en la mano donde se ve la línea de la eminencia hipotenar, y en la zona de la cabeza metatarsal del 1, ahí vamos a ver una línea. Esta línea que observamos tanto en pie y en mano es el diafragma. Y a partir de ahí del diafragma establecemos ahí la ubicación de las somatotopias de los diferentes órganos. Por darnos una idea, la teoría reflexológica nos dice: si un paciente está teniendo, por ejemplo, un evento de hipo singulto, ¿eh? Por presión, vamos a decir, una hernia hiatal que presiona y viene el reflejo del hipo por inflamación del estómago, etcétera. Cuando nosotros estimulamos, ¿verdad? La zona aquí que corresponde al diafragma, el hipo cede, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de cómo es que tenemos que establecer la relación de los fenómenos con los microsistemas. Más tarde llega Eunice Ingham, que consideró los pies como un dibujo disminuido del cuerpo y en su totalidad trasladó las zonas corporales de Fitzgerald, como acabamos de ver. Entonces, si ustedes quieren manejar la reflexología, primero hay que entender que el mapa corporal se debe de reflejar en mano, en pie, en rostro, etcétera.
Cuando nosotros partimos de ahí del entendimiento del mapa reflejado en las extremidades, entonces ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Entonces, los beneficios de la reflexología, relajante, sin duda, reduce el estrés, mejora circulación, permite liberación de toxinas, equilibra los distintos sistemas, revitaliza la energía, actúa de forma preventiva, es gratificante para quien la da y para quien la recibe, ¿verdad? Entonces, todos estos beneficios claros de la reflexología han sido a través de múltiples estudios y la propia experiencia de los terapeutas. Los objetivos, obtener una respuesta saludable de los órganos y de los sistemas, ser un verdadero método terapéutico, conseguir la funcionalidad armónica de todo el organismo, sin duda. Esa es otra de los objetivos de la reflexología, ¿eh? Los principios teóricos. Ya mencionamos que se va a basar en la existencia del arco reflejo, la somatotopia, el estímulo, ¿verdad? Exteroceptor, propioceptivo, interoceptivo. La piel, la cápsula articular, los órganos, los propios vasos sanguíneos y demás. Entonces, cuando estimulamos las fibras aferentes, las que entran, y las eferentes, las que salen, entonces se establece el sistema del arco reflejo, ¿verdad? Entonces imagínate que ves por ahí un zancudo volando, lo escuchas, lo ves, y de repente lo pierdes, pero sientes en tu brazo izquierdo y de forma inmediata haces este movimiento. Es lo mismo, es exactamente el mismo sistema del arco reflejo de los esteroceptores establecen la piel, y lo cual se va a dar todo el proceso del movimiento, pero a través de la información recibida. La clasificación, tenemos, dependiendo del sitio donde se localice, la zona microrefleja, la iridología. De toda la situación reflexológica en la pupila, la iridología es la menos conocida, la menos valorada y la menos practicada. La reflexología está ahorita, vamos a decir, prácticamente en quienes están practicando la medicina natural, los naturópatas. Y hay muy pocos que todavía conocen ese sistema. Afortunadamente, hoy día ya hay software donde literalmente tomas la fotografía de la pupila y ese software analiza la configuración de tu pupila y te da un diagnóstico, imagínate. Entonces, si a través de una radiografía, de una resonancia magnética, de imagenología, damos un diagnóstico, bueno, aquí va a ser más o menos igual, ¿ya? El pabellón auricular. Podemos notar aquí cómo, en cierta medida, se establece del parecido embrional de la presentación del bebé en el vientre materno, ¿verdad? El bebé. Entonces la mayoría dice el producto, el feto, no, díganle bebé, ¿verdad? Allá en Finlandia, desde que se embaraza le dicen bebé. Entonces, aquí observamos en todos estos puntos que a través de los estímulos diversos, tanto con sistema láser, tanto con tachuelas, balines, estrellas y microagujas, hay estímulos. Podemos verificar que hay múltiples estudios, pero son estudios no concluyentes. Si nosotros vamos y buscamos algunos artículos que hablen acerca de, por ejemplo, la reflexología a través del pabellón auricular, auriculoterapia, van a ver que dicen son tonterías, es un asunto de chamanes, etcétera. Pero lo curioso es que no hay ningún estudio científico concluyente con miles de pacientes que demuestre lo contrario, que digan es charlatanería, ¿verdad? Entonces, mientras que esto no suceda y nosotros observamos que existe un beneficio, entonces se va a continuar como terapias de apoyo, ¿verdad? Coadyuvantes, como en este caso, la reflexología de la mano. Es un reflejo completo de la mapa de microsistema del pie, tal y cual. Es
completamente diferente como acabamos de ver del pabellón auricular, por ejemplo, de establecer los puntos, porque parece ser que el mapa no tiene una coherencia completa. A pesar de que vemos aquí el reflejo del bebé en el vientre, cuando establecemos las estructuras, bueno, son dispares, al menos en teoría, ¿verdad? Parece ser que en las manos, aquí tenemos un mapa reflexológico muy similar. ¿Qué pasa si lo comparamos con la reflexología en el rostro? Parece que se simplifica, ¿verdad? Lo que hay que hacer entender aquí es que desde el punto de vista embrionario, en la semana 20-23, las últimas partes en ser configuradas en el bebé es el pliegue supralabial, ese que observamos, ese pliegue que tenemos aquí, se cierra, por eso tenemos esta especie de crestas. Estas crestas que observamos aquí son cicatrices, porque se cierra en última instancia. Y los estudios de aquí son altamente sensibles. Esa es la razón por la que el ser humano de forma instintiva se besa en la boca. ¿Por qué? Porque hay un estímulo especial aquí. Y este estímulo produce un efecto importante a través de esta situación. Chorros de dopamina, oxitocina y otros, el cual puede ser un switch importante en otra respuesta tardía, que tiene que ver con las hormonas sexuales, las gónadas y otros. Entonces, lo que estoy diciendo es, no estoy diciendo que besar sea terapéutico, ¿va? Sin duda que sí. Lo que estoy diciendo es que cuando tú entiendes esta situación de las somatotopias y de este último vínculo tardío del pliegue supralabial subnasal, entonces entiendes por qué los niños no se deben besar en la boca. Vemos muchas luminarias de Hollywood donde besan a sus hijos en la boca y dicen, pues es un asunto de ellos, en efecto, pero no debería de suceder si ustedes entienden esta parte tan sensible y cuál es el significado que tiene en todo el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces observemos aquí el intestino delgado representado exactamente en la frente, ¿verdad? Pero luego si nos vamos al 2 y vemos la vejiga en los laterales, ¿verdad? Pero entonces, el corazón, ¿dónde encontramos el corazón? En el número 4. ¿Por qué no encontrar entonces el corazón más arriba? ¿En dónde se encuentra el punto reflejo del corazón? Allí donde les acabo de decir, en esa zona altamente sensible y altamente erógena, en el 4. El estómago, 7, bajo los pliegues palpebrales inferiores, ¿verdad? ¿Qué representa el 5? Riñón. Fíjense, bajo zona palpebral representa el riñón. Entonces, cuando, sobre todo en la mujer, empieza a retener líquidos, porque ocurre por ahí una situación de la hormona nocturna antidiurética, y cuando amanece, ¿qué sucede? Tiene bolsas aquí bajo los ojos. Tiene bolsas bajo los ojos. Y al haber bolsas hay acúmulo de líquidos. Entonces vean cómo hay relación. En esta zona refleja con la incapacidad de regular los líquidos, ¿verdad que sí? Entonces ahí guarda relación. Haciendo la transposición del mapa de toda la zona dorsal cervical, es decir, del raquis completo, se va a simular en toda la línea del pie, sobre todo en la zona del arco interno. Ahí está dibujado, cervical arriba, dorsal al centro, lumbar abajo, sacro en la zona talar, es decir, en talón. Guarda una relación en efecto. Entonces, vamos, ¿se pueden hacer diagnósticos de lesiones?
Sí. Solamente que estos son generales. Vamos, si tú tocas el punto de hígado y hay dolor en el punto de hígado, ¿qué significa? Tiene una enfermedad del hígado. ¿Cuál de las 300 enfermedades del hígado? Pues no sabemos. Lo que se está diagnosticando es una anomalía energética del hígado, ¿de acuerdo? Entonces, en el proceso va a ser exactamente igual con la terapia. Contraindicaciones inmediatamente después de intervención quirúrgica, procesos febriles. No se hace reflexología cuando hay fiebre porque hay choque del sistema nervioso y pueden producirse convulsiones. Mujeres embarazadas, sobre todo los primeros 4 meses, artritis, gota, heridas abiertas, ¿verdad? Mujeres embarazadas por cuestiones éticas, nada más filosóficas. ¿Por qué? Ay, es que se te va a venir el niño, ¿no? Vamos a decir, un aborto, ¿ah? Inducido, espontáneo, pues no. Quiero pensar que todas aquellas que desean altamente un aborto, pues bueno, vayan y búsquense un reflexológico, ¿verdad? Para que se venga el bebé. No, no es eso. Es otra razón. Precauciones, padecimientos cardíacos, diabetes, problemas de tiroides y las zonas de callosidades, porque se pueden despertar dolor, ¿verdad? Manipulaciones básicas. Bien, vamos a colocar al paciente en decúbito supino sobre la mesa de fisioterapia. Bien cómodo, nos colocamos en una silla bien sentados, juntamos los pies del paciente a la altura del pecho para hacer la primera valoración y estímulo de los puntos. Los pies en condiciones normales deben de ser indoloros. No es que andamos por ahí con dolor de pies todo el día, pero depende de hay situaciones como deformidades, el calzado inadecuado y otro. Claro que si eres ama de casa, es mucho más sencillo que te duelan los pies si eres mesero y trabajas 12 horas de pie, pero en teoría no debería de resultar así. En la primera toma de contacto con el paciente ante una sesión de reflexología, el examen visual es importante, el color de la piel, determinar si hay lesiones, durezas, sudoración excesiva, heridas y demás para poder proceder. En la situación, atentamente observamos la morfología del pie, ya que el pie plano influye de forma negativa a nivel reflejo del raquis. Entonces, pacientes con pie plano, por lo regular, van a tener dolor en el raquis, ¿da? En la parte baja, ¿eh? Sobre todo en la zona central raquídea. El pie cabo tiene consecuencias reflejas en órganos de la respiración, el hígado, la vesícula biliar y el corazón, precisamente por el sobreestímulo y la excitación a través de esta deformidad. En el hallux valgus tiene consecuencias reflejas negativas en el raquis cervical. Imagínate, dolor crónico del raquis y tú no sabes por qué. ¿Será que mi almohada será? No, si tienes juanete, hallux valgus, ahí en el proceso, además de la perturbación de los sistemas de cadenas miofaciales, ten por seguro que si tienes juanete vas a sufrir dolor crónico de las cervicales. Entonces, ahí está en el efecto de entender la morfología y la relación de esto con los puntos somatotópicos. Quiere decir que hay estímulos positivos y estímulos negativos. Las zonas reflejas en el valgo o varo, exageramos pues el calcáneo y el astrágalo a nivel reflejos de trastornos del abdomen y la pelvis. Entonces, muchas de las veces cuando hay valguismo y varismo del pie, podemos encontrarnos con que son pacientes que curiosamente tienen el síndrome crónico del dolor de vejiga, ¿verdad? Siempre con la sensación de que la vejiga no se vacía, de que quedan ahí orina, etcétera. Bueno, hay que verificar que en efecto hay anomalía del antepié y guarda relación. Entonces, después vamos a realizar el examen táctil, comprobamos movilidad de las articulaciones,
si hay deformidades de los dedos, etcétera. Y entonces ya estamos listos para buscar las zonas reflejas. Las zonas reflejas van a encontrarse sencillamente palpando con la punta de los dedos, con diagnosticadores similares a plumas, etcétera. Pueden ser pequeños palpadores de madera, las cuales al establecer un método de búsqueda tan sencillo como hacerlo cuadrícula, y nos vamos punto por punto, y al determinar un punto doloroso, anotamos y verificamos cuál es la zona que corresponde. Si es en cabeza, si es en abdomen, si es en riñón derecho, si es en un hombro, etcétera. Cuando eso ocurre, hay que dar entonces un estímulo suave, masajeando ligeramente el punto, que le llamamos sedación. 2 minutos de sedación y luego presionamos directamente el punto hasta que el dolor va cediendo. Ese es el método más simple. Pero los puntos en orden, la reflexología se realiza en los 2 pies, en efecto, en la mano, en la palma o en el rostro, siguiendo de arriba hacia abajo, y vamos encontrando los puntos dolorosos. Cuando se trata del pie, puede ser pie izquierdo y luego nos pasamos al derecho. Aquí tenemos una relación de los puntos. No vamos a analizar todos directamente porque el tiempo no nos alcanza, pero aquí les dejo la referencia del documento completo. Entonces veamos aquí. Se recomiendan los pies, trabajarlos desde las zonas de la cabeza hasta inferior. Si vamos a hablar del sistema linfático, aquí está establecido, vean. Esta es la razón por la que se inicia con un masaje. Se inicia con un masaje y después de esto se buscan los puntos. Entonces, vamos a iniciar con un masaje, luego buscamos los puntos de los sistemas. ¿Quieres entender la relación de los órganos con los microsistemas? Aquí está. Obsérvese dónde está cabeza, parte superior, el alus. Parte central, corazón y pulmones, izquierdo, derecho. En el pie derecho se vincula el hígado, en el pie izquierdo no, pero en el pie izquierdo tenemos el vaso y en el derecho el hígado. Zona central baja, que correspondería en la zona de las cuñas, de los cuneanos, pues encontramos la vesícula biliar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, ya estamos preparados para ir viendo todos los sistemas. Acabamos de ver el linfático. Aquí está el nervioso, ¿verdad? El sistema nervioso prácticamente está vinculado en cualquier parte, cualquier parte del sistema. Pero, por ejemplo, en el óseo no, porque va a haber zonas donde el óseo no se representa, como zona del intestino, hígado, etcétera, en la zona diafragmática, en la vejiga y en los genitales, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos el sistema óseo representado, ¿eh? Entonces, independientemente de si lo vamos a hacer en sistemas o no, la forma en que vamos a hacerlo, ya acabamos de decir, de arriba hacia abajo, estableciendo y encontrando cada punto. Como regla general para el tratamiento, usamos el pulgar, el apoyo del punto reflejo en ángulo de 90 grados. Podemos utilizar el nudillo o ayudado. Fíjense, les digo, hay palpadores de madera, hay palpadores de piedra. Puedes utilizar incluso un lápiz, ¿eh? Y hacerlo en situación de 90 grados. Realizar un masaje de arriba hacia abajo, viceversa, en sentido de las agujas. El sistema muscular guarda referencia. Entonces, imagínate que hay dolor, por ejemplo, en zona aquilea, ¿con qué se relaciona? Hay dolor en la zona central de la almohadilla del pie, puede estar relacionado ahí con los músculos dorsales, por ejemplo, ¿eh? Entonces, la mejor metodología es la digitopresión. Presionamos, sí, el contacto del pulgar con la piel de la zona refleja, pues nunca se interrumpe. La presión se va dosificando para evitar que el paciente brinque de dolor, sino que poco a poco presionamos un poco más, pedimos al paciente que respire, que exhale, inspire y exhale, y en ese momento presionamos.
7 a 12 segundos. Y podemos hacerlo punto por punto y nos vamos a dar cuenta que cuando nos regresamos el dolor ya no existe. Se produce un efecto de sedación. Y esa es la manera en que sabemos que la digitopresión está haciendo un buen efecto. Ahí es cuando sabemos que el efecto sedante, como acabamos de mencionar, haciendo ligeros movimientos, es el mejor método, va tranquilizando al paciente, va disminuyendo el dolor presente en el sitio y va estimulando a través del arco reflejo. Esa es la mejor forma de comenzar con la digitopresión. En los niños de 8 a 10 años en adelante pueden practicarse el masaje, sobre todo para regular el sistema nervioso, favorecer el trabajo, glándulas endocrinas, el desarrollo óseo, etcétera. Esta es la razón por la que muchas culturas asiáticas tienen por regla masajear a los menores de edad, ¿verdad? Hay que recordar, la secuencia del tratamiento, higiene, limpieza, no se omite. Movilización preoperatoria para el masaje, flexión, extensión. Vamos a soltar el pie, el metatarso, zona metatarsal, el tobillo en movimientos. ¿Para qué? Relajación. Después de eso, aplicamos aceites, hacemos un masaje superficial, después un poco más profundo, estimulante, soltando articulaciones, etcétera. Y cuando esto ocurra, ya nos vamos a ir buscando los puntos uno por uno. El tiempo que le dedicamos a cada sesión depende del tratamiento que sigamos, pero entre 15 y 90 minutos. Sí, hay pacientes que van a requerir hasta 1 hora, fíjate. Sí, el equilibrio se va a lograr entre 6 a 15 sesiones. Podemos dar 2 sesiones por semana, eso es lo ideal. 2 sesiones por semana hasta lograr unas 15 sesiones para poder tener una acción un poco más medible. Las reacciones del paciente pueden ser inmediatas, mediadas o tardías. Normalmente es bien tolerada, sobre todo la reflexología podal es bien tolerada. Durante la sesión puede ocurrir algo de dolor, en efecto, en la zona, acabamos de decir que hay que hacer primero un masaje, ser relajantes, después la digitopresión es poca, movimientos circulares, pero vamos a observar que el paciente puede tener un estado de relajación profunda, puede haber cambio de la coloración de la piel, puede haber sudor, aumento de la sudoración, hay algunos que empiezan a temblar de frío, etcétera. Esto es normal, no se alarmen. Entre sesiones, pues, cambios gastrointestinales. Le vas a decir a tu paciente, si ve que de repente va, antes iba una vez a obrar, a defecar al baño una vez al día, ahora van a ser 3 veces. ¿Va a aumentar la diuresis? Sí. ¿Va a haber más orina de lo normal? Puede que los primeros días, en las primeras sesiones, en medio de la noche, se encuentre con que está sudando de más y se moja la sábana. Normal. Va a despertarse una especie de sensación bronquial, nasal, escurrimiento, tos, esputo, escurrimiento nasal, aumento de la secreción y de la acidez vaginal. Eso es normal, son efectos tardíos después de las manipulaciones reflexológicas. Entonces hay que recordar el orden, como acabamos de decir, exploratorio, masaje relajante, luego digitopresión y manipulaciones sedantes. ¿Sí? Entonces, ya dijimos, técnica de relajación, masaje lado a lado, movimientos de respiración, hay que sincronizarlos con el paciente. Vámonos a tendón de Aquiles, estiramientos, rotaciones, amasamientos, abraciamientos del pie, rodamientos, fricciones laterales, etcétera. Aquí están los ejemplos, tal y cual, aquí, movimientos de rotación en zigzag, el movimiento de oruga, como si estuviéramos raspando, presión intermitente, presión rotatoria en forma de abanicos, de plano fricción con la punta del dedo. Ejemplo, iniciamos zona superior. Aquí vean cómo en esta zona se están estimulando hipófisis
plexo solar, etcétera, hasta llegar en zona lumbar y terminando en la parte inferior, la zona del recto, ¿verdad? Nótese cómo se inician con los movimientos circulares suaves, manipulaciones en cada uno de los puntos, y después de hacer estas ligeras rotaciones, bueno, ya nos vamos directamente a la digitopresión. Ejemplo, zonas laterales, ahí en la zona refleja de rodilla, por ejemplo. Tenemos las zonas, ¿sí?, del aparato digestivo, ejemplo, en la zona rectal, rectollano, reflejo de la vesícula biliar, ¿verdad? En fin, hay que establecer entonces el entendimiento de ese mapa, tanto en mano como en pie, o directamente sobre el rostro, para ir y llevar el orden. Es decir, tienes que saber exactamente dónde se encuentra vesícula biliar y no pensar que ahí corresponde, por ejemplo, a cabeza, ¿verdad? Si no se conoce el mapa, entonces podrías confundir la parte central del cardiax, por ejemplo, con el intestino, ¿no? Entonces hay un sinfín de aplicaciones prácticas de la reflexología, padecimientos como indigestión, dolores del brazo, dolores articulares. La baja presión, la alta presión se puede regular, sin duda. El estreñimiento, dolor de oídos, dolor crónico, síndrome premenstrual, hemorroides, gripe, catarro, problemas menstruales, sobrepeso, problemas de la piel, congestión nasal, tumores, sin duda. Entonces, hay que recordar un buen ambiente, una buena posición, la comodidad del paciente, dar un masaje, puedes utilizar aceites aromáticos. Acabamos de ver, la frecuencia puede ser tanto como tú la desees, 2 veces por semana, a mínimo, al obtener unas 15 sesiones, ¿verdad? La intensidad no tiene por qué ser desagradable, ni animar al paciente. Hay unos pacientes que de veras te dice, dele hasta que ganó, ¿verdad? No es exactamente. Entonces, las técnicas simplificadas quedan aquí. Primero, la técnica de relajación, el masaje, yendo de arriba hacia abajo, masajeando la almohadilla, la parte superior, pecho, pulmones, que está en la zona metatarsal en el pie, arco interno, externo y el talón hasta el final, ¿verdad? Entonces, bien, dudas, voy a pasar por ahí un video de un procedimiento completo reflexológico y les voy a pasar un manual de reflexología. Entonces los invito a que con su representante Galenos puedan adquirir ese manual reflexológico y un video de procedimiento. Quedan invitados a adquirirlo. ¿Dudas? Por favor, dudas en el chat o con orden en el micrófono. Estoy bien, gracias. Sí, vamos a ver, hay dudas. A ver, alguien escribió en el chat. Qué bueno que te gustó, Anita. Ya, yes, sí sé. Buenas noches, es recomendable para pacientes con Alzheimer. Sí,
Sí, con pacientes con Alzheimer, por lo menos les va a ayudar a su situación de, uno, la interacción, a minimizar cambios de humor, etcétera. No es que actúe directamente sobre el Alzheimer, pero sin duda que eso es un beneficio agregado a estos pacientes, siempre y cuando, por ejemplo, pacientes con demencia senil, si no son combativos, si son cooperativos contigo, sin duda que tienen un gran beneficio. ¿Puedo realizar los masajes en pacientes con onicomicosis? Sí, no está contraindicado. Hablamos cuando encuentras lesiones evidentes en la piel donde hay líquidos exudados, piel abierta, pues ahí se entiende que no, ahí se entiende que no. ¿Sale? Entonces, no directo sobre heridas como tal, zonas de infección, ahí sí no, pero onicomicosis no está contraindicado sin duda que la puedes realizar. Sí, Vixel, trastornos para el déficit de atención, en el caso de los menores de edad, es de gran valor para ellos, les ayuda a calmar, incluso te vas a dar cuenta que en el caso de estos niños les va a ser mucho más sencillo conciliar el sueño, vas a ver que están de mejor humor, entonces sí, inicien primeramente en el caso de ellos, sobre todo con aromaterapia, ¿no? Un aceite aromaterápico relajante y luego busquen puntos de correspondencia de digitopresión. No, Fiorella, en pacientes con pie de atleta y tiña, no. Está contraindicado, ¿eh? En el caso de ellos, no, porque es una infección localizada. Lo puedes hacer, ¿dónde? En mano, ¿eh? Claro que también hay tinea manum, vamos a decir, mano de atleta, es decir, también hay micosis en mano. Pero si está acá, pide atleta, no, hágalo en mano, ¿verdad? Para que no se pierdan el beneficio. Hágalo en mano. Vimos que también hay en rostro, es mucho más sencillo, sin duda. Y hay algunas variantes muy completas, como la técnica craneosacral, ¿verdad? Es un masaje. Técnica craneosacral, que es una variante. Bixbel, muchísimas gracias por compartir. Por nada, y los invito, les voy a dejar ahí un manual más completo de reflexología. Este manual, incluso ustedes se pueden apoyar, si van a ver ahí en el manual, puedes poner semillas con esparadrapo y es complemento de la terapia, utilizando apósitos con semillas. ¿Ah? Y les voy a dejar el video del masaje completo, de cómo se realiza el proceso de masaje relajante junto con el reflexológico, ¿ok? Los invito a que lo pidan con su representante, Galenos Ciaf. Saludos también hasta Perú, bendiciones también para ustedes. También. Un gusto, qué bueno que les gustó. Bien, si no hay más dudas, Hola, buenas sí, noches. Eva, ¿Cómo, buenas noches. cómo está? Muy bien, gracias. Nada, un placer saludarlo a usted. Lo sigo desde hace mucho tiempo. Gracias. Hacen un equipo con Sara Polinar, si no me equivoco. Excelente, sí, Eh, Sara. Fiel seguidora de su trabajo. Una consulta, Sí, para el tema de espolón calcáneo, ajá. túnel carpiano, igual es recomendable el tema de la reflexología. Es que se me Sí, cortaba el sí, video, sí. por eso pregunto. Sí, sin duda, mira, el espolón calcáneo, entre otras cosas, son lesiones localizadas, profundas y vinculadas con el tejido, vamos a decir, blando. En sí, el espolón calcáneo como tal, el espolón no duele. Lo que duele ese es el tejido circundante en el cual el espolón en algún momento puede llegar a presionar. Cuando el espolón hace una acción directa sobre el inicio de la fascia plantar, hay terminaciones de neuronas libres, las cuales producen el dolor.
Esto explica por qué muchas de las veces el espolón calcáneo es un hallazgo accidental. Se torció el pie, le sacan radiografía y no, todo bien, pero ¿sabes qué? Tienes un espolón. Caray, no me dolía. Y solamente el 40% de los espolones calcáneos presentan dolor. Entonces, no es que la reflexología como tal vaya a eliminar el espolón, no, pero sin duda que el masaje reflexológico, los puntos de reflexología, digitopuntura y acompañado con el masaje relajante, pueden ayudar a la mejor función de la fascia. Va a disminuir la sensación de carga, dolor, etcétera. Aunque el espolón continúe ahí, vas a ver que va a mejorar mucho la sintomatología. Entonces, claro que sí, es de gran ayuda en esos casos, incluso dolores de zona metatarsal, cabezas metatarsales, metatarsalgia, fascitis, bursitis, fenómenos rotulianos, fenómenos del retropié, etcétera. Claro que es de gran valor, ¿ok? Ok, muchas gracias Para por su servirte, enseñanza. Eso sería. para servirte, claro. Janet, ok, dice gracias a ti. ¿Cuál es el sitio más recomendable, más efectivo para el masaje de reflexología? ¿Cara o pie? Bien, lo que pasa es que la relación y la mayoría de los estudios, tanto bibliográficos como experimentales, son más abundantes en pie. Yo como podólogo, pues lo veo mucho más factible y coherente. Conozco los mapas faciales, pero les confieso, nunca he dado reflexología en rostro. Recientemente me acabo de incorporar a un instituto de ciencias dermocosméticas y ahora ya voy a estar incursionando por ahí en clases de dermocosmética. Creo que en algún momento dado voy a tener que hablar de la reflexología en rostro y pues ahí ya lo voy a practicar, vamos a decirlo. Pero yo recomiendo altamente en pie. Hay un método muy simplificado, muy naturalista, si quieren buscar información, es el coreano. Se llama Suyok, lo voy a escribir, Suyok, está. El Suyok, lo van a encontrar que es súper fácil de entender, el mapa está tan coherente y la forma en que se dibuja en la planta del pie es como una caricatura, es como una caricatura, a diferencia del que vimos acá. El método Suyok yo lo conocí en el año 2000 aproximadamente y quedé fascinado con el método Suyok. Y una vez que ustedes lo conozcan, también se van a fascinar. El paciente con deformación del pie causado por la polio, sin duda, puede que haya ahí zonas atróficas, etcétera. No importa, da un masaje reflexológico mucho más suave, más benévolo, encuentra los puntos somatotópicos, puedes usar dedo siendo muy suave, muy gentil, ¿sí? No hay necesidad de llegar a los extremos y despertar dolor. Y claro que le puede beneficiar a este paciente con efectos posteriores al polio, ¿eh? Yo tuve pacientes así que tenían atrofia parcial, hemilaterales por polio y atrofia de un pie, y aún así ellos se benefician de esta terapia, ¿sí? Bien, más dudas, ¿solamente se puede dar con los dedos? No, hay unos especies de palpadores de metal, vienen en bronce y acero, parecen un lapicillo con la punta redonda. Se les llaman palpadores o diagnosticadores reflexológicos. Los y aquí tengo en mis manos, vean, estos palpadores son de madera y hay variabilidad en las maderas, pero fíjense cómo simula un dedito, ¿eh? Ahí está. Entonces, estos, además de ser cómodos,
resultan un poco más económicos que los otros de metal y un poco más sofisticados. Sin duda, palpadores, hay algunos, como tal, sí puedes utilizar los dedos, ¿eh? Les voy a decir, cuál es el inconveniente de los dedos. Cuando te des 10 masajes reflexológicos al día, vas a decir, no, ya mis articulaciones van a tronar, mis dedos, mis nudillos, ya a ratito vas a estar ahí con tendinitis, tendinosis, capsulitis. No, no, no. Utilicen parpadores y tan cómodos y gentiles como serían estos palpadores de madera que tengo aquí. Ahí está. Estos palpadores forman ahorita parte de las tendencias más recientes conocidas en maderoterapia, ¿eh? Entonces ahí yo les recomiendo que tomen cursos de maderoterapia para que se den cuenta que son terapias físicas muy complementarias, ¿eh? Excelentes. No se ve, a ver. Ah, ahí está. Ahora sí, a ver, permítanme. Ah, aquí están. Aquí están. ¿Sí se ve? A ver. Voy a mover mi cámara, a ver. Voy a mover la cámara, a ver si se ve. Ahí están los palitos, ¿se observa? A ver, voy a quitar el filtro, a ver si alcanzan a verlo. Voy a retirar el filtro, a ver. Ah, aquí están. Ahí están. Aquí están. ¿Verdad? Son los palpadores, son de madera, parecen deditos de madera, ¿verdad? Ahí están. Y hay variedad, algunos un poco más gruesos que otros, pero estos son básicamente, son esos, ¿verdad? Y forman parte, como les digo, de la maderoterapia, ¿Alguna otra? Ahí está. Entonces, confírmenme, chicos, si los están viendo, ahí están. ¿Ah? Son palpadores de madera. ¿Ah? Ahí está. Ya se ve, ¿verdad? ¿Me confirman? Ve, perfecto. Perfecto, muy bien. Qué bueno que ya se observa, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, si ya no hay más dudas, pues queda la invitación para la próxima semana. Y como les dije, ahí comuníquense con su representante para adquirir el resto de los documentos. Bien, chicos, fue un gusto. Entonces, si no hay más dudas, pues nos vemos la próxima semana. A quien desee estar aquí, será un gusto, pues, verlos nuevamente. Saludos desde México. Muy bien, salgo del aire. Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Por nada, Fiorella. Hasta luego. Blanca, también para servirte.
Adiós a todos. Yelice, sí, Blanca, Rosana, Anita. También, hasta la próxima. Natalia, Aurora, Vixbel, Alejandro. Ahí dice FT, no sé, Natalia, Aurora, Rosana. ¿Quién más? Ok. Hasta luego.